TCAES, y en esta ocasión ya veis que tenemos el tema 4 de la asignatura RED, Relaciones en el entorno de trabajo. Vale, entonces vamos a ver lo que nos depara el tema 4. Los principales objetivos son comprender la importancia de la motivación en el entorno laboral, entender la trascendencia del clima laboral, conocer algunos riesgos psicosociales derivados de un clima laboral inadecuado, identificar las principales teorías motivacionales y sus tipos, valorar la asertividad como un elemento automotivador y tomar conciencia del concepto de frustración y de sus consecuencias laborales. Bien, entonces vamos a ver qué son esta serie de cosas, de objetivos que tenemos que aprender en esta unidad. Bien, empezamos. La motivación laboral es aquella fuerza que impulsa al individuo a realizar una actividad o a tener un determinado comportamiento en una situación concreta. Bien, continuamos. La actividad motivada se diferencia de la actividad instintiva en que la primera implica voluntad por parte de quien la realiza. Es decir, existe una causa, una razón, un estímulo que impulsan al individuo a hacer algo voluntariamente. La motivación es de vital importancia para el desarrollo de cualquier actividad por parte del individuo y, por tanto, también lo es para el desempeño de sus tareas en el contexto laboral. En este ámbito, las empresas tratan de motivar a sus empleados para que inviertan esfuerzo e interés en la realización de su trabajo. Si el trabajador, gracias a su trabajo, encuentra satisfechas sus propias necesidades y deseos, se implicará aún más en las tareas y generará un buen clima laboral a su alrededor. Las distintas teorías de la motivación establecen dos niveles básicos. El nivel primario, que cubre las necesidades elementales como vestir, comer, beber, etc. Y el nivel secundario, que cubre las necesidades secundarias como el reconocimiento social, afecto, prestigio, etc. Para llegar al segundo nivel de motivación, previamente debe estar cubierto el primero. Bien, antecedentes de la motivación laboral. Bueno, aquí diremos que con la llegada de la industrialización, pues se notó un aumento de la desmotivación de los trabajadores. Para remediar esta situación, era necesario encontrar el modo de conjugar los intereses de la empresa y de los trabajadores. No fue hasta 1920 cuando naciera la Organización Internacional del Trabajo, cuando empezó a cobrar importancia el bienestar de los trabajadores y se comenzó a legislar al respecto. Bien, por otra parte, a mediados del siglo XX surgieron algunas teorías que estudiaban la motivación y a partir de entonces se empezó a relacionar la motivación con su rendimiento laboral y su satisfacción personal. Las conclusiones de estos estudios señalaron que un trabajador motivado es más eficaz y más responsable y además genera un buen clima laboral. A partir de entonces las empresas decidieron analizar qué buscan las personas en el trabajo, cuál es su escala de necesidades, qué deseos conscientes o inconscientes tienen o quieren satisfacer, cuáles son sus intereses, con qué trabajo se sienten más identificados, etc. El fin de estos análisis era conseguir que el trabajador se sintiera realizado como persona y como trabajador mediante la función que desempeñara dentro de la empresa. ¿Vale? Entonces, ahora aquí en el margen de la derecha vemos que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue creada en el Tratado de Versalles en 1919 como un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en Ginebra. Su fin es fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, entonces, continuamos. Para comprender los factores que favorecen la motivación en el trabajo se debe tener en cuenta la conducta humana.
Dicho de otra forma, un trabajador motivado canalizará sus esfuerzos en alcanzar los objetivos de la empresa, ya que dichos objetivos habrán pasado a formar parte de sus propios objetivos. Las dos grandes preguntas que se plantean al respecto son: ¿qué conduce a las personas a actuar de una manera determinada? ¿Por qué se trabaja? Las teorías que se exponen en el siguiente apartado pretenden dar respuesta a estas preguntas. Hay tantas motivaciones como personas o situaciones concretas. La motivación de un trabajador puede ir desde obtener dinero para cubrir sus necesidades básicas y de las personas que están a su cargo, hasta conseguir el reconocimiento social. Además, los elementos motivadores de los trabajadores no permanecen invariables a lo largo del tiempo, sino que van evolucionando en la medida que el sujeto va cubriendo sus necesidades y deseos. Por ejemplo, un padre de familia, ¿cuál es su principal motivación? Pues en primer lugar cubrir las necesidades básicas de él y de las personas que están a su cargo, de su familia. En el momento que ya esas necesidades empiezan a estar cubiertas, su motivación va evolucionando, porque ya esas necesidades están cubiertas, entonces empieza a despertarse en él otro tipo de necesidades y deseos para poder cumplir otras motivaciones, por ejemplo el reconocimiento social, un ascenso, etcétera. Bien, continuamos. Para motivar a los trabajadores hay que tener en cuenta su escala de valores, su cultura, la situación económica del entorno en el que viven o las metas u objetivos que pretenden alcanzar mediante el trabajo. Obviamente, las metas de un trabajador en un país desarrollado son radicalmente distintas a las de un trabajador en un país de vías de desarrollo. Claro, un señor que está trabajando en un país desarrollado, que cobra un sueldo digno y tiene sus necesidades cubiertas, evidentemente no va a tener las mismas motivaciones que un señor que trabaja en un país en vías de desarrollo, donde escasean las posibilidades de cubrir las necesidades básicas. Es muy diferente la situación y por lo tanto la motivación. Seguimos. La personalidad y las necesidades de los trabajadores son los principales factores que directivos y gerentes deben valorar a la hora de garantizar la motivación de sus empleados. Para los trabajadores, las principales fuentes de motivación externa son: 1. El dinero. No obstante, en ocasiones, a medida que un trabajador va mejorando su estatus económico, disminuye la importancia que le da el dinero. Por tanto, no motivará de la misma manera a un trabajador que tiene sus necesidades cubiertas a un trabajador que lo necesita para subsistir. ¿Veis? Esto es lo que comentábamos antes. Segundo, el reconocimiento dentro de la empresa. Un reconocimiento continuo puede dejar de ser motivador y debe de ser proporcional a la tarea realizada. Luego, la responsabilidad sobre el trabajo. Esta debe corresponder con la formación y las capacidades de cada uno. Y el reconocimiento social. Un trabajo valorado y reconocido por la sociedad es una fuente de motivación por sí mismo. Bien, continuamos. La importancia del clima laboral. Esto para mí es muy importante. Bueno, para mí, creo que para muchos de vosotros, si es que ya habéis conocido el mundo laboral, porque no se trabaja igual, ni mucho menos, en un lugar donde existe y se respira buen ambiente laboral a un lugar donde no. Y ahora vamos a verlo. El clima laboral es el conjunto de condiciones o de circunstancias que rodean a una persona en su entorno laboral. El clima laboral influye de manera directa en el grado de satisfacción y motivación de los trabajadores y por tanto en la productividad de las empresas. El clima laboral depende de muchos factores: la forma de hacer la dirección, el comportamiento de los trabajadores, las características del lugar donde se trabaja, etcétera. Las empresas invierten cada vez más capital en conocer y mejorar el clima laboral de sus empresas, dada la importancia que tiene en relación con la satisfacción, motivación y el rendimiento de los trabajadores.
Estos estudios de clima laboral tratan de medir diversos aspectos: cuál es el nivel de motivación de los trabajadores, cómo se sienten con el grado de participación e información que les proporciona la empresa, cómo perciben el nivel de comunicación, si están satisfechos con la formación continua, con la prevención de riesgos laborales, etcétera. Bueno, bla 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 bla. Vamos a lo importante. Riesgos psicosociales derivados del clima laboral. Y aquí viene lo importante. El mundo laboral ha experimentado una transformación importante en las últimas décadas en nuestro contexto sociocultural. Las nuevas exigencias del trabajo han originado la aparición de nuevos riesgos denominados psicosociales. En los últimos años, estos riesgos laborales derivados del clima laboral están siendo profundamente estudiados y se está generando un posicionamiento legislativo orientado a proteger a los trabajadores. A ver, acoso laboral o mobbing. ¿Qué es esto? Es la presión y el maltrato psicológico en el ámbito del trabajo ejercido por una persona o por un grupo hacia otra, de modo directo o indirecto, de forma sistemática y durante un tiempo prolongado. La finalidad del mobbing es socavar la seguridad y autoestima de la víctima para conseguir que abandone su puesto de trabajo o para que el acosador promocione en detrimento de la víctima. El principal motivo por el que se suele dar el acoso es la envidia por la valía que los acosadores reconocen en la víctima y que no perciben en sí mismo. El mobbing no se da exclusivamente de jefes a subordinados o iguales, sino que también puede darse de subordinados a jefes. En el acoso laboral se distinguen varias fases. En la fase inicial, el acosador no se muestra violento, sino más bien al contrario. Despliega sus capacidades seductoras con la víctima y su entorno con el fin de conocer las debilidades de la víctima y hacer creer al entorno que siempre se ha portado bien con la víctima. Una vez superada esta primera fase, es cuando surge el conflicto. El enfrentamiento comienza siendo un hecho puntual para posteriormente ir convirtiéndose en algo crónico, momento en el que comienza el acoso propiamente dicho. El acosador humillará y perjudicará a su víctima, asignándole trabajos muy complicados con el fin de que falle en su desempeño o trabajos muy por debajo de su cualificación, llegando incluso a ridiculizar su trabajo delante de sus compañeros. Como consecuencia del acoso laboral, la víctima empezará a perder seguridad en sí misma y a partir de este punto la situación puede desembocar en graves problemas tanto en el plano psicológico como en el sociológico. La mayor parte de las veces esta situación culmina en una o varias bajas médicas y puede incluso provocar la incapacidad laboral por parte de la víctima. La actitud de la empresa a la hora de prevenir y erradicar estos posibles casos es crucial. Muy importante. Bueno, ahora vamos a ver el burnout, pero quiero hacer hincapié en la importancia del acoso laboral. Si alguna vez habéis presenciado acoso laboral o lo habéis sufrido en vuestras propias carnes, no os calléis y ponerlo en conocimiento de la dirección de la empresa, de recursos humanos o del equipo competente en el caso de cada uno y de cada empresa. ¿Vale? Es muy importante. Bueno, continuamos. El burnout es un síndrome clínico que aparece descrito en psiquiatría en 1974. Consiste en una sobrecarga psicológica que incluye agotamiento emocional, actitudes negativas, falta de realización personal, baja autoestima, cansancio, estrés, comportamientos paranoides y agresivos, cefaleas, malestar general, etc. Este síndrome lo sufren más las mujeres debido a que en la mayoría de los casos son ellas las que también cargan con las obligaciones domésticas y familiares.
Las principales causas de este síndrome responden a la falta de recursos por parte del trabajador para hacer frente a lo que se exige de él. Esta situación produce un estado de tensión que termina convirtiéndose en crónico y provocando cambios de la conducta en quien lo padece. Una dificultad añadida de este síndrome es que quienes lo padecen tienden a negarlo y lo viven y lo sufren como un fracaso profesional. Bien. Teorías de la motivación. Las teorías de la motivación tratan de descubrir los elementos o estímulos que inciden en la forma de actuar de las personas. Según el grado de motivación de una persona, así será su modo de actuación. Se pueden distinguir dos tipos de teorías de la motivación, en función del objeto de estudio que persiguen. Teorías de contenido. Estudian los elementos que motivan a las personas. Teorías de proceso. Se ocupan del proceso de la motivación, cómo se desarrolla, cuáles son sus posibles orígenes, etc. Desde el punto de vista cronológico, las primeras teorías que se desarrollan fueron las de contenido. Teorías de contenido. Estas teorías, esta parte me gusta mucho, la pirámide de Maslow y demás. Continuamos. Estas teorías acentúan la importancia de los factores de la personalidad humana, puesto que estos determinan la forma de realizar las tareas y la energía con la que se desarrollan. De esta forma tratan de analizar las necesidades y los refuerzos relacionados con la actuación de las personas en el entorno laboral. Se pueden destacar las desarrolladas por los diferentes autores. Maslow, teoría de la jerarquía de necesidades. Hertzberg, teoría bifactorial. McClelland, teoría de las necesidades aprendidas. Vamos a ver Maslow. La teoría de la jerarquía de necesidades de 1963. En su obra Motivación y personalidad, Maslow define la motivación como un conjunto de necesidades del individuo jerarquizadas en forma de pirámide según la importancia que cada persona les concede en función de sus circunstancias. Y aquí vemos la pirámide de Maslow, donde la base son las necesidades fisiológicas básicas. Siguiente nivel sería las necesidades de seguridad, como aquellas que protegen a la persona de posibles peligros a los que se expone, como las necesidades de seguridad, sería pues una de ellas la estabilidad laboral, porque sin eso no puedo cubrir mis necesidades básicas, como comer, poderme pagar la comida, un techo, etc. Siguiente nivel, las necesidades sociales. El ser humano necesita sentirse acompañado de otras personas, ser partícipe de un grupo social, dar y recibir cariño, vivir en relación con otros y comunicarse, entablar amistad. Bien, el siguiente nivel, necesidades de reconocimiento o estima. La persona necesita sentirse reconocida y estimada, no solo por su grupo social, sino también por sí mismo. Las necesidades de reconocimiento o estima incluyen en la autovaloración y el respeto hacia uno mismo. Necesidades de autorrealización. También se denominan necesidades de autoactualización o autosuperación y son las últimas en la pirámide. En este nivel las personas intentan desarrollar todo su potencial, su creatividad y su talento. De esta forma pretenden alcanzar el nivel máximo de sus capacidades personales. Según Maslow, para motivar a las personas es necesario conocer el nivel jerárquico en el que se encuentran sus necesidades, para establecer estímulos relacionados con dicho nivel o con un nivel inmediatamente superior en la escala. Muy bien, creo que esto lo hemos entendido, ¿no? Ha quedado bastante claro. Y lo hemos repetido anteriormente, pero si hace falta se vuelve a repetir. Si tenéis alguna duda, lo ponéis en los comentarios. No es la misma motivación para un señor o una señora que están trabajando para cubrir sus necesidades básicas, como comprar alimentos, o una persona que está trabajando simplemente porque necesita un reconocimiento social. ¿Vale? Entonces aquí están las diferencias de motivación de cada uno, según el nivel de la pirámide
de Maslow en el que se encuentre. Continuamos. Hertzberg, teoría bifactorial, 1976. Este autor se basa en dos factores relacionados con la motivación. Factores de higiene, asociados con la insatisfacción. Factores motivadores, asociados con la satisfacción. Según Hertzberg, debe existir un equilibrio entre los factores de higiene y los motivadores. Si una persona trabaja en unas condiciones de higiene inadecuadas, calor excesivo e inadecuado clima laboral en el puesto de trabajo, se sentirá muy insatisfecha con su trabajo. Si estas condiciones mejoran, esto no asegura la satisfacción de la persona. Los factores de higiene se dan en el entorno donde las personas desarrollan su trabajo, siendo externos al mismo. Están asociados a la insatisfacción. Entre otros se pueden citar las condiciones de trabajo, los sueldos y salarios, la relación con los compañeros y los jefes, la cultura de la empresa, las normas que rigen el trabajo diario, la seguridad en el entorno laboral, la privacidad. Y los factores motivadores se centran en el contenido del trabajo, en las tareas que se van a desarrollar, por lo que son internos al mismo. Como se ha señalado anteriormente, son la causa principal de satisfacción, como pueden ser el reconocimiento, las responsabilidades, el crecimiento personal en el trabajo, el progreso y el logro y el trabajo en sí. Hertzberg afirma que los factores asociados con la satisfacción en el puesto de trabajo están separados y son diferentes de los que conllevan insatisfacción. Ahora bien, la supresión de los factores de insatisfacción puede mejorar las condiciones en el trabajo, pero no asegura la motivación. Dicho de otra manera, el hecho de que los factores de higiene sean adecuados no garantiza la satisfacción de los trabajadores, puesto que la única forma de satisfacerlos es desarrollando elementos motivadores que aumenten su satisfacción en el puesto de trabajo. Aunque una persona tenga un salario muy alto, si no se siente identificada con el trabajo que realiza, no se sentirá motivada y tenderá a sentirse frustrada. Muy bien. Continuamos entonces ahora para ver la teoría de McClelland, que son teorías de las necesidades aprendidas, 1989. Esta teoría establece que muchas de las necesidades de los individuos se aprenden o se adquieren en su interacción con el ambiente social y cultural. Así encontramos personas con diferentes grados de necesidades en función de las conductas que han aprendido y observado en los entornos donde han convivido a lo largo del tiempo. McClelland denomina motivador a aquella necesidad o necesidades que determinan la forma de comportarse de una persona. En concreto, las personas pueden actuar en función de 4 factores motivadores. Motivador de afiliación. Es aquel que lleva a las personas a desarrollar relaciones de cordialidad y satisfacción con otras personas. La persona necesita sentirse parte de un grupo y de esta forma sentirse apreciado y estimado por los otros. Motivador de logro. Se trata del impulso que mueve a las personas a actuar en busca del mayor éxito en todo aquello que desarrollan. Motivador de poder. Es el deseo del individuo de controlar a los demás y al entorno que les rodea, adquiriendo la potestad para modificar situaciones. El poder que ejerce puede ser personal cuando se trata de influir o controlar a las personas o socializado, cuando utiliza su poder para beneficio de su equipo y la empresa. Motivador de la competencia. La persona desea obtener los mejores resultados en las tareas que realiza y así poder diferenciarse de otros que están en su mismo puesto de trabajo. Los diferentes tipos de motivación de las personas van a determinar sus expectativas laborales, por eso esta teoría es muy útil a la hora de hacer una selección de personal, donde se buscarán personas con distintas expectativas laborales en función de las características específicas de cada puesto de trabajo y a la hora de hacer promociones laborales entre los trabajadores de una organización. A continuación vemos las teorías de proceso. Estas teorías tratan de analizar el desarrollo de la motivación en el puesto de trabajo. Entre las teorías de proceso se pueden destacar las desarrolladas por los siguientes autores. Bloom, con V,
teoría de la expectativa. Locke, acabado en E, teoría de la finalidad. Y Adams, teoría de la equidad o la justicia laboral. Bien, vamos a ver la teoría de Bloom de la expectativa, 1964. Según este autor, la motivación de una persona en el entorno laboral depende de los logros u objetivos que quiere alcanzar y en su trabajo de las probabilidades reales de llegar a conseguirlos. Esta teoría incide en la percepción subjetiva del trabajador sobre la posibilidad de que su forma de actuar o trabajar conlleve a la consecución de un determinado resultado. En las palabras de Bloom, la gente se sentirá motivada a realizar las cosas a favor del cumplimiento de una meta si está convencida del valor de esta y si comprueba que sus acciones contribuirán efectivamente a alcanzarla. Bien, el resultado final no solamente dependerá del esfuerzo realizado por la persona, sino que también influyen variables externas al trabajador que no están bajo su control. De esta forma, los trabajadores se esfuerzan en trabajar de determinada manera con la expectativa de conseguir ciertos resultados. El esfuerzo que desarrollan dependerá de varios factores. La significatividad que para el sujeto tenga la recompensa a sus logros y las probabilidades que existen de conseguirla. La probabilidad de conseguir el resultado deseado en términos de crecimiento profesional y personal. ¿Vale? Teoría de la finalidad 1968 de Locke. Afirma que la motivación que el trabajador demuestra en su puesto de trabajo es un acto consciente y que su nivel de esfuerzo o ejecución estará en función del nivel de dificultad de las metas que se proponga alcanzar. Esta teoría se está aplicando en los departamentos de gestión de recursos humanos porque permite definir claramente los objetivos que se asignan a los trabajadores y persuadirles para que los acepten y trabajen para conseguirlos, adecuando dichos objetivos a las características particulares de los individuos en términos de habilidades, conocimientos y actitudes. Adams, teoría de la equidad o justicia laboral, 1965. Prestar atención a las fechas porque seguramente os lo pregunten en una preguntilla de estas tontas en el examen tipo test. Bien, de todos modos creo que os voy a dejar colgado, si no lo pongo en el vídeo lo pondré en la descripción, unas tarjetitas que a mí me sirven mucho para estudiar, por si a alguno de vosotros os sirve. Son tarjetas con un resumen muy específico de lo más importante y bueno, a mí me sirven, entonces si a ustedes os sirve yo los dejaré también ahí puestos. Bien, continuamos. La teoría de Adams añade que las anteriores... empiezo de nuevo. La teoría de Adams añade a las anteriores la valoración de las personas respecto a la relación entre los esfuerzos que emplean en la consecución de los objetivos y las recompensas obtenidas por esos logros. Para ello, comparan las recompensas que obtienen individualmente de manos de la empresa, nivel interno, con las obtenidas por sus compañeros dentro de la empresa o por trabajadores de su nivel en otras empresas de la competencia, nivel externo. Como consecuencia de tales comparaciones, las personas adquieren percepciones personales acerca de la justicia e imparcialidad con que se tratan sus logros en su entorno de trabajo. Estas percepciones tienen una gran relevancia en la motivación laboral. Si la percepción del individuo respecto del esfuerzo personal aportado y los resultados obtenidos es igual a la de sus compañeros, la persona considerará que se da un equilibrio entre ambos y estará motivado. De lo contrario, si existe un desequilibrio por sentirse recompensado en exceso o por defecto, la persona sufrirá desmotivación. Por ejemplo, si alguien siente que se le reconocen sus esfuerzos y se le recompensa en salario económico en la misma medida que a sus compañeros, se sentirá motivado. Pero si ve que otro compañero está siendo mejor retribuido que él, se sentirá desmotivado. Y aquí en el margen derecho tenemos estilos de comportamiento y asertividad.
La asertividad se encuentra a caballo entre un comportamiento pasivo en el que la persona prefiere no reclamar sus derechos y uno agresivo en el que la persona ofende y hiere a los demás a la hora de reclamar sus derechos. Entonces tenemos aquí en este pequeño esquemita el estilo asertivo y por un lado está el estilo pasivo del que decide no hacer nada, quedarse callado y no reclamar nada, ni sus derechos ni nada. Y luego el otro lado es el estilo agresivo, donde la persona pues no dice a lo mejor de forma correcta las cosas aunque tenga la razón, pero existe una manera asertiva de poder hacerlo que ahora vamos a verla a continuación. La asertividad como elemento automotivador. Para comprender lo que es la asertividad, me vengo aquí a esta definición. Y dice así: una persona asertiva es aquella capaz de expresar sentimientos, actitudes, deseos y opiniones de un modo apropiado para cada situación, respetando las conductas y opiniones de los demás y resolviendo adecuadamente los posibles problemas que puedan surgir. Eso sería una persona asertiva. ¿Vale? Y ahora me vengo para acá, para el margen izquierdo, donde me dice asertividad. No se debe confundir asertividad con habilidades sociales. Se puede decir que la asertividad es una habilidad social caracterizada por desarrollar comportamientos y pensamientos que pretenden defender los derechos propios dentro de un equilibrio en el que no se coarte la libertad de los otros ni se les ofenda. Bien. ¿Se puede entrenar la asertividad? Pues sí, la asertividad puede mejorarse mediante entrenamiento por tratarse de una habilidad humana. Existen consultoras especializadas en el denominado entrenamiento asertivo. Es aquel que desarrolla técnicas para el desarrollo de la asertividad. También existe el llamado entrenamiento en habilidades sociales, pero en este caso no solo se trabaja la asertividad, sino el conjunto de habilidades personales de carácter social susceptibles a mejorar. Bien, en general, una persona asertiva debe mostrar satisfacción con su trabajo, comunicar su disconformidad cuando exista y buscar soluciones, tomar la iniciativa cuando cree que algo no va bien, hacerse responsable de sus actos trabajando en todo momento con su equipo para alcanzar las metas propuestas. Y esto, señoras y señores, no todas las empresas tienen la capacidad de aceptar a una persona asertiva. Lo comento solamente como mi propia opinión, ¿de acuerdo? Mi opinión personal. He estado en empresas en la que he decidido ser una persona asertiva y comunicar mi disconformidad cuando ha existido, proponer alguna solución o tomar la iniciativa cuando he creído que algo no iba bien. Sin embargo, me he encontrado con críticas diciendo que, que quién soy yo para decir nada, que por qué hago ese tipo de críticas, que soy una persona destructiva. Bueno, me he encontrado con barbaridades. Entiendo que no todo el mundo que tiene un cargo tiene la formación apropiada para ese cargo. También os lo vais a poder encontrar. Personas que a lo mejor estáis muy cualificadas, sin embargo tenéis a un superior, a una persona inmediatamente superior, como puede ser un coordinador, un formador, etcétera, que no tenga la formación que tenéis vosotros en cuanto a relaciones en el equipo de trabajo, por ejemplo, como es esta asignatura. Y a veces pues te encuentras con este tipo de situaciones, desgraciadamente. Bueno, continuamos después de mi opinión personal. La frustración y sus consecuencias. Bien, la frustración es un estado de tensión emocional que se produce cuando existen barreras u obstáculos que se interponen en la consecución de un objetivo. Si el obstáculo es fácil de superar, no aparece la frustración. Esta solo se produce cuando el obstáculo es lo suficientemente importante como para permitir que se alcance el objetivo, lo que conduce a un sentimiento de impotencia.
La tolerancia a la frustración es diferente en cada persona. La intensidad de este sentimiento puede aumentar o disminuir según la percepción y actitud que la persona muestre hacia ella. Así como cada vez es más frecuente encontrar a directivos interesados en la motivación de sus empleados, la frustración y las consecuencias de la misma en sus trabajadores no les preocupan en la misma medida. No obstante, debe tenerse en cuenta que la frustración es un elemento muy importante, ya que muchos problemas responden no tanto a la carencia de factores motivadores, sino a la existencia de frustraciones personales o profesionales. Bien, ¿cómo evitar la frustración? Del mismo modo que la sensación de frustración es diferente en cada persona, la forma de adaptarse a ella también lo es. En cualquier caso, hay que tener en cuenta la situación en la que se está produciendo la frustración, ya que en determinados entornos puede favorecer un mayor grado de frustración que otros. Hay personas que se adaptan más fácilmente a una situación frustrante y son capaces de sobrellevarla e incluso superarla con el tiempo. Sin embargo, cuando el grado de frustración es muy elevado y la persona no puede superarlo, puede desembocar en situaciones emocionales tensas y enfermedades como depresión, ataques de ansiedad, fobias, pérdida o incremento de apetito y agresividad, etc. En el ámbito laboral, las frustraciones provocan situaciones tensas y molestas que generan un clima laboral desagradable, tanto para la persona frustrada como para sus compañeros de trabajo. Por eso es tan importante superar las frustraciones como prevenirlas antes de que aparezcan. Si se detecta que un compañero de trabajo o de otro entorno siente frustración porque muestra desánimo, tiene una conducta incontrolada o agresiva, etc., lo mejor que se puede hacer es proporcionarle ayuda, mostrándole apoyo y escuchando sus problemas de manera activa. Se puede conseguir que se desahogue y explique los motivos de su estado. A partir de ese momento se pueden buscar soluciones. En caso de que la frustración sea un problema propio, se pueden tomar algunas medidas. Intentar prevenir las situaciones que generan la frustración, analizar con profundidad la situación frustrante y tratar de verla desde un punto de vista positivo, impedir influencias externas en el modo personal de actuar, evitar comportamientos agresivos, buscar apoyo en el equipo de trabajo, establecer metas personales que tengan como finalidad mantener o incrementar el nivel de autoestima y desarrollar un plan de acción personal para superar la frustración. Aquí en el margen derecho nos indica: conocerse es importante. Una buena forma de evitar la frustración es el autoconocimiento. Si la persona se conoce a sí misma, conoce sus capacidades y habilidades y sabe cómo sacar partido de ellas, podrá marcarse metas alcanzables, evitando con ello la frustración. Muy bien. Y, señoras y señores, con esto hemos llegado al fin del tema 4 de las relaciones en el entorno del equipo de trabajo. Espero que os haya servido, que os haya motivado, para seguir creciendo, estudiando, superando obstáculos. Si te ha gustado, por favor, déjame un like, comparte con quien lo necesite y no olvides que en breve subiré también el vídeo con preguntas tipo test del tema. Muchas gracias, futuros TKS.